Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica en esta transmisión especialísima del día martes. Saben que yo no suelo transmitir los días martes, pero lo amerita hoy porque pues tenemos un gran invitado, una persona a la cual aprecio muchísimo y ya se lo he dejado saber a él muchísimas veces, que es don Gustavo Salle desde Uruguay. Muchas gracias, don Gustavo, por estar acá y por regalarme una hora de su tiempo. No, al contrario, profesor. eh, las cosas en su lugar. Tú sos profesor de geopolítica. Eh, el gusto es mío. Como siempre, estar contigo significa amplificar el conocimiento con las enseñanzas que tú brindás. Así que un gusto compartir este streaming. Es un honor. Imagínense, las personas que nos están viendo ahorita que antes de que hubiéramos entrado a este canal, yo hubiera hablado de la persona que estamos con la que estamos ahorita en términos negativos, hablando de él, que es esto, que es lo otro, que es un odiador de los perritos, que no le gustan los gatos, que es un antimexicano, un anti-uruguayo, un anticolombiano. ¿Cómo hubiera entrado don Gustavo Salle a esta entrevista? Puteándome seguramente, y merecido lo tendría. Y esto lo digo porque hace unos días estábamos viendo una pseudo entrevista de un pseudo periodista, que más que todo es un agente del Mossad, al cual don Gustavo, un orgullo que haya barrido el piso con él de verdad. Y estamos hablando del mentado Feynman, que no me acuerdo cómo se llama, pero es un tipo que él se hace pasar por argentino y sin embargo empezó su entrevista diciendo que usted era un antiargentino. ¿No es así? Sí, comenzó con una estigmatización negativa, con una verdadera con una falacia ad hominem. A mí no me sorprendió, no me llamó la atención. Yo trato de hacer un paneo de todo el periodismo argentino y sobre todo de los hispanos parlantes. Tengo que confesar que estoy en déficit con el periodismo de Brasil, siendo que es el país tal vez de mayor importancia geopolítica de América del Sur y que además nosotros compartimos cientos de kilómetros de frontera, tanto fluvial como terrestre, y que tenemos un intenso comercio con ellos, además de tener un yerno brasilero. Y resulta que efectivamente comienza con una provocación. No me extrañó. Lo que sí me llamó la atención es la convocatoria. La convocatoria se produce en función de una entrevista que ya tenía mucho tiempo, en la que yo refiero que Punta del Este, ese balneario internacional que está en el departamento de Maldonado, en la República Oriental del Uruguay, es un lavadero de dinero criminal, que proviene de distintas partes, pero indudablemente si tuviéramos que consignar la procedencia en cuanto al porcentaje, sin duda concluiríamos que es mayoritariamente dinero de la corrupción argentina. Cuando hablamos de la corrupción argentina, estamos hablando principalmente de la corrupción judeo-sionista argentina. Entonces, yo creo que me convocó a la entrevista pensando que se iba a encontrar con un viejo al cual iba, como se dice normalmente, a sacar a pasear, que se iba a encontrar con un individuo que, ante la intimidación que implica confrontar con el sionismo, trataría de retractarse o acomodar mejor su cuerpo frente al Estado terrorista de Israel, frente al genocidio que está llevando adelante. Y le sorprendió que, lejos de ello, redoblamos la apuesta. Y no solamente redoblamos la apuesta, sino que todos los argumentos inconsistentes, falaces, que él manejó fueron literalmente barridos por nosotros.
Le salió, como se dice aquí, el tiro por la culata. Exactamente. Y, una cuestión curiosa es esa, ¿no? Que el tipo, eh, tengo entendido, por lo que estuve viendo, que le llaman con muy poco tiempo de antelación, pensando que iba, como usted dice, a sacarlo de paseo. Y algo raro que sucedió, que yo lo he visto bastante a este señor, a Feynman, y él suele ser muy, hasta se suele mantener muy coherente dentro de todo su entrenamiento de agente, porque hay que decirlo, con todas sus letras. Yo trabajé en este ámbito de la publicidad, de los medios de comunicación mucho tiempo, y supe por ahí, doctor Salle, que a los periodistas les enseñan como una especie de ataque psicológico para cuando quieren hacer quedar mal a su invitado. O sea, esto no es casualidad lo que hizo Feynman al entrar usted. De hecho, una vez vi en una entrevista que le hicieron a Pedro Varela, junto con un equipo de personas que iba él, en Estados Unidos, la persona, una persona que es mexicano, que iba con Pedro Varela, él dijo exactamente lo mismo que dije yo al principio, más o menos las mismas palabras, ¿no? Imagínate que yo te invito a mi casa y que a comer y que le digo a mis hijos, la persona que va a venir es una mujer mala, una mujer que esto, que lo otro, y ¿cómo te van a recibir? Te van a recibir mal. Y así dice la persona esta que fue la operación que hizo la presentadora sobre estos panelistas. Esto lo he visto repetirse en muchos noticieros, pseudo noticieros, doctor, en lo cual como que preparan el escenario para que el invitado, lejos de poder dar su información, de entrada sea odiado por el público. No sé qué opina de esto, no sé si sabía también de esto, que lo hacen a propósito, ¿no? No solamente lo sé ahora, sino que lo sé desde hace muchísimo tiempo, porque aquí en una oportunidad de las elecciones en la década del 70, hubo un famoso debate entre candidatos a la vicepresidencia. Por un lado, por los partidos que se denominan, a mi juicio equivocadamente, por lo que vamos a ver más adelante, de derecha, y los partidos que se denominan de izquierda, el Frente Amplio. Por el Frente Amplio era José Delía y el Partido Colorado era Pirán, candidato a la vicepresidencia de la República, y ni menos empieza la polémica. Pirán le tira, metafóricamente hablando, un balde de excremento al otro candidato. Usted es comunista, usted no cree en la democracia, usted es totalitario, usted viola los derechos humanos o defiende la violación. Es decir, de primera arranca con una batería de misiles. Y durante toda la entrevista, el otro, lo único que pasó haciendo es sacándose el excremento que le habían tirado al comienzo. Sí. Por eso, con experiencia en estas estratagemas urdidas por quienes ya de antes de la entrevista quieren plantear un escenario hostil, un escenario de falacia ad hominem, de provocación, de insulto, rápidamente lo neutralicé. Ujú. Y además, porque utilizo una técnica que en ese sentido la utilizaba mi padre, que es la técnica de retrucar con la misma estigmatización. Ah, sí, eso estuvo muy bueno. Se está refiriendo a lo de cuando lo acusó de antimesita, ¿no? Exacto, efectivamente. O cuando me acusó de pertenecer, de defender una ideología totalitaria gestada en Alemania. No, Ujú. no, tal cosa sos tú. Digo porque creo que tenés que cuidar el léxico con ese tipo de nombres, por eso respeto ese condicionamiento. Entonces, mi padre usaba esa técnica. No, porque usted es violento. No, no, el violento es usted. Y entonces, como que allí equilibrás la situación. Y fue lo que sucedió. Vale decir que las técnicas que
pudo haberle enseñado el Mossad a Feynman, claudicaron frente a las técnicas que autodidácticamente yo desarrollo. A la gente le gusta mucho llamarle fake man, y creo que le queda a la perfección, fake man. Y también algo que se me quedó muy grabado y que aquí estoy dejando el comentario fijado de Diego Domenech, fue esa frase final que le dijo, porque esa frase fue matona, como decimos en México, cuando le quiera contar la verdad al pueblo argentino, me vuelve a llamar. Eso fue, Exactamente. o sea, eso fue lo que le dolió más, yo creo, a Feynman, porque el tipo está acostumbrado a tratar con jovencitos, así que van y le quieren hablar en lenguaje inclusivo y él los empieza a vapulear. Sin embargo, pues se topó con pared. Pero yendo un poquito más a la cuestión del trabajo que está realizando usted, que ya en México casi es raro quien no lo conoce, por lo menos en los medios antisistema, podríamos llamarle. Ha estado bastantes veces y sigue estando con Rubén Luengas, que es un periodista al cual le tengo muchísimo respeto y que llega a muchísima gente. Yo lo considero mi amigo a don Rubén, igual que usted, don Gustavo, como Igual que sabe. yo, por supuesto. Pero dentro del Congreso, ¿cómo le está yendo, don Gustavo? Porque yo siento que usted entró a un mundo muy difícil en el cual es más fácil para muchos caer en la misma línea, caer en la corrupción, que defender sus ideales. Sin embargo, nosotros lo vemos a usted con las cosas que sube en su perfil de Facebook y usted sigue con la misma energía que cuando estaba candidateándose. Bueno, hay dos facetas distintas que hay que poner de manifiesto. Por un lado, el trato personal. Aquí en el Palacio Legislativo somos compañeros de trabajo. Es como que estuvieras en una fábrica. Ujú. Si vos personalizás la temática y comenzás a confrontar creándote enemigos fuera del ámbito específico de la confrontación, que son las comisiones, que es el plenario, la vida sería verdaderamente muy hostil, sacrificada, eh, mortificante. Por ello hay una mecánica a la cual yo me adapto, que es no llevar las discusiones político-ideológicas al plano personal y dejar ello para el ámbito específico de las comisiones y del plenario, o de las reuniones partidarias, o de la coordinación. Consecuentemente, en el ámbito personal hay un muy buen relacionamiento. Somos compañeros de trabajo. En el ámbito funcional, por supuesto que tenemos serias discrepancias, tratamos de exteriorizarlas con el debido respeto, pero sin abdicar de la contundencia argumental, sin abdicar de la contundencia terminológica, sin abdicar de la justa y debida adjetivación. Eso hace que hasta el momento no hayamos tenido ningún tipo de problema personal. Sí hemos tenido discusiones, pero ¿qué sucede, Samuel? Que en el Parlamento uruguayo no hay discusiones geopolíticas. No me diga. En el Parlamento uruguayo, aun cuando tenemos un ministro de Economía muy sincero y elocuente, que dice Uruguay no es una isla en el mar Caspio, estamos sometidos a la OCDE, y cuando dice sometidos a la OCDE, implícitamente hay que reconocer que se está sometido a toda la parafernalia globalista, plutocrática internacional. Banco Internacional de Pago, Banco Mundial, ONU, Banco Central Americano, privado, vale decir, sistema de la Reserva Federal, y todo, Fondo Monetario Internacional, en fin, todos los mecanismos e instituciones que establecen el condicionamiento y que se encaminan hacia un gobierno global privatístico. Ujú.
Bien, entonces no se habla aquí de eso. Aquí quien introdujo el tema Agenda 2030 en el 2025 fue Identidad Soberana. Aún, Samuel, cuando tenemos un decreto del 30 de septiembre del 2019, lo tengo aquí, que específicamente establece la supeditación del presupuesto quinquenal de Uruguay, la supeditación, el sometimiento total y absoluto a los 17 Objetivos de Desarrollo Sustentable de la Agenda 2030 del Foro de Davos y de toda la parafernalia mega rica, cleptocrática internacional. Don Aquí lo tengo. Gustavo, y a pesar de que está eso, nadie habla de ello más que usted. No, Bueno, más que nadie, Identidad Soberana. pero es más triste todavía. Cuando yo insistentemente en cada inciso en el tratamiento del presupuesto quinquenal digo, porque esto responde a la Agenda 2030, el comentario, el murmullo que se escucha, que yo lo escucho, otra vez con la Agenda 2030. Como que fuera una obsesión personal, como que este decreto no existiera. Qué locura realmente. Y vemos, don Gustavo, no sé el escenario, me imagino que es muy parecido. En México, por ejemplo, ya se está lanzando la curviométrica. En Europa se está denunciando cómo ya se va a empezar incluso a meter el gobierno en los chats de grupos de WhatsApp, de Telegram. O sea, la libertad se ha terminado. Y sin embargo, aún así hay políticos traidores que siguen, como usted dice, murmurando. O sea, ¿qué pasa en el Mirá, mundo, Samuel, don Gustavo? mirá, Samuel, no puedo dar nombres porque no estoy autorizado, pero un diputado globalista, agendista, que votó el presupuesto, que conoce este decreto, me mandó un WhatsApp muy preocupado por la política de censura, de control, de intrusividad en las plataformas digitales que ya está proyectando el gobierno dictatorial del Frente Amplio, acompañado por los multicolores, acompañado inclusive por el partido de ese diputado, que ahora, en una temática que le es muy particular y sensible, me manda un WhatsApp con esa preocupación. Y le digo, bienvenido, pero esto es Agenda 2030, hermano. Es que es increíble, o sea, ¿a qué le atribuye usted esto, don Gustavo? ¿Desconocimiento o complicidad? Porque terminan apoyando a la Agenda 2030. ¿Sabés lo que sucede? No puede haber desconocimiento, Samuel, porque en las presentaciones previas al tratamiento del presupuesto, los PowerPoint y los documentos que traían los distintos organismos normalmente venía con el loguito de la Agenda 2030. ¿Y vos sabés lo que pasaba? Cuando empezaba el PowerPoint no lo veías, pero al terminar aparecía el loguito. Y entonces ahí los diputados decían, mirá, Salle, mirá, Agenda 2030. Te lo juro. No me Increíble. diga. No me diga, es que es realmente increíble, pero no puede haber desconocimiento, como usted dice, porque tampoco son niños de 10 años. O Son sea, y legisladores, son profesionales. Hay abogados, hay ingenieros, hay maestros, hay licenciados, hay gente con experiencia de vida. Entonces, a ver, lo que pasa es que, claro, aceptar que tu presupuesto te lo hace el Foro de Davos conforme al contexto de tu país, contexto geográfico, contexto idiosincrático, contexto jurídico, contexto de recursos naturales, y que te lo imponen, y que el ministro de Economía acepta que te lo imponen, y que el presidente de la República sale y acepta que cambió la percepción de las agencias calificadoras de riesgo al
momento de llegar a la presidencia y sufrir el sometimiento y el condicionamiento, bueno, a ver, no puede haber ignorancia. Ujú. Lo que en todo caso hay que mantener un relato que se acomoda a los intereses partidocráticos, en el sentido de que el partido tiene poder, que el partido tiene potestades para cambiar, que votar significa ejercer el derecho a la soberanía, a la autodeterminación, lo cual es todo mentira. Pero a la partidocracia no le conviene aceptar esa realidad porque se cae entonces la estructura partidocrática. Claro. Se cae el negocio. Se les cae el chiringuito. El chiringuito. ¿Alguna vez, don Gustavo, lo compararon a usted cuando recién empezó, verdad? Cuando recién andaba, porque a usted lo reconocieron mucho por el altavoz, por el altavoz que traía, ¿verdad? El La megáfono. verdad, el megáfono, exactamente. La verdad que, y mucha gente lo empezó a identificar por ello, pero también por el discurso que usted tenía. Muchos empezaron acá y en México a decir, este señor es como Donald Trump y como Milei. Y en ese sentido quería preguntarle, porque algunas vez llegaron a compararlo con Milei, y aquí Diego nos preguntaba, él estaba interesado, él nos escribe desde Argentina, ¿cuál es su opinión sobre Milei? Bueno, el primer y más importante elemento de Milei es que es un vendepatria. Es un agente del Mossad. Es un individuo que sirve a los intereses del imperialismo anglosajón sionista masónico y que va a destruir a Argentina. Y lo mismo le ponemos a Trump, ¿no? Por supuesto, es el cáncer de Argentina. Ujú. Pero yo parto de una diferencia, porque una cosa es el imperio y otra cosa es la colonia. Y Trump es emperador. Claro. Y en todo caso, Milei es el virrey del momento, el pretor del momento. El rey Pero cliente, como le llamaban los romanos, ¿no? El rey cliente. ahí está. Y es el que viabiliza la entrega total, la destrucción. Bueno, no lo digo yo, lo dice Trump. Sí. Argentina se está muriendo, no Trump. A Argentina la está matando Milei. Ujú. Y que quede claro una cosa. Como la mataba el peronismo, el peronismo, el llamado peronismo, o el kirchnerismo, para ser más específico y no herir sensibilidades. Como la mató Menem, como la mató Cristina, como la mató Alberto. Lamentablemente viene en un proceso, como el Uruguay. Porque por ahí algún argentino puede decir, pero ¿y este uruguayo qué viene a hablar de Argentina si Uruguay está igual o peor? Sí, hermano, tenés razón. Ahora, tenemos una diferencia abismal, que Uruguay no puede ser jamás una potencia, porque tiene 177.000 kilómetros cuadrados y 3.440.000, con una población envejecida. Pero Argentina sí puede ser una potencia. Es la gran diferencia entre los dos territorios, ¿no? De hecho, a ver si me permite, y esto con mucho respeto a nuestros amigos uruguayos que son muy nacionalistas, de hecho, Uruguay fue creada como un estado tapón por los británicos, estado tapón entre Inglaterra, perdón, entre Brasil y entre Argentina. O sea, le convenía tener un estado ahí. No En sé si realidad, el estado tapón previene un enfrentamiento en Europa entre España y Portugal, y media la masonería británica para evitar esa guerra europea a raíz de los intereses colonialistas en Sudamérica, y se crea entonces este estado tapón, lo que ahora en el fútbol se llama pulmón, que divide a las hinchadas para que no se maten a palo, porque ese es el estado actual de manipulación psicosocial de las masas. Las masas están sometidas, hambreadas, endeudadas, pero no mueren por política, mueren por una camiseta de fútbol. Sí. Eso es lo que ha logrado la manipulación psicosocial de los grandes laboratorios que tienen estas élites para manipular a la humanidad. Entonces sí, efectivamente, somos una creación netamente masónica. Uruguay es un país netamente masónico,
La política uruguaya está dominada por la masonería, la administración de justicia está dominada por la masonería, el ejército está dominado por la masonería. Yo estoy rodeado de masones, convivo con ellos, charlo con ellos, me preguntan por qué tanta adversidad institucional a la masonería. Es que no han estudiado historia de la masonería, tal vez. Yo no creo, ¿sabes una cosa, Samuel? Yo creo que haya gente dentro de la masonería que la encara de una forma acorde a la presentación propagandística que hace la sociedad secreta. Estoy de acuerdo. Desconociendo muchos de ellos, no todos, pero muchos de ellos desconociendo lo que se cocina en el núcleo duro de la masonería, cuya estructuración es muy parecida a las capas de la cebolla. Las capas periféricas de la masonería no necesariamente conocen lo que se urde en el núcleo de la masonería. Exacto. O sea, hay gente, yo también he conocido muchos masones, ¿no? Y a veces uno habla con ellos y ni se da cuenta, ¿no? Hasta que sale el tema. O cuando tienen alguna actitud que uno identifica, ¿verdad? Como un saludo o algo así, ¿verdad? Pero sí hay gente que, como usted dice, es una muy buena observación esa de que no conocen muy bien la estructura. Yo les llamo masón de barrio a esas personas, ¿no? La persona que va a la logia local, se junta como si fuera la iglesia y no Está sabe muy nada bueno, más. está muy bueno lo que haces. Y el masón de barrio puede ser una persona muy buena que considera que ese es una suerte de club de amigos para realizar beneficencia, para reunirse, para discutir temas de carácter filosófico, religioso, pero lo tenemos que diferenciar de aquellos que conforman el núcleo duro, cuyo proyecto es un proyecto, digamos, de acumulación de poder y una acumulación de poder totalitaria. Porque hay una cosa que el masón no puede soslayar, y es el verticalismo, la jerarquización. Exacto. Porque eso de libertad, igualdad y fraternidad, no, si yo tengo un grado 33, si yo tengo toda una jerarquización, si hay determinadas verdades muy especiales, ocultas, elevadas, a las que llega el grado 33, pero no llega el aprendiz, tengo una férrea jerarquización. Y la jerarquización es lo opuesto a la libertad, lo opuesto a la igualdad. Exactamente. Y en ese aspecto, cuando nosotros llevamos el tema, porque hablamos un poco de Uruguay, y lo hemos escuchado todo el tiempo hablar usted de Uruguay, ¿no? Porque es su preocupación principal. Que, o sea, que yo la verdad desearía mucho que usted estuviera, pero en el Parlamento mexicano, ¿verdad? Defendiendo ahí nuestros intereses. Necesitamos un SAI en cada país, ¿no? El otro Pero día, el otro día, Samuel, sacaron una caricatura con la banda presidencial argentina. Así que yo le pondría la banda mexicana para que vea. No, es que realmente su papel en la política ha sido realmente y así realmente disruptivo. De verdad, no como las tonterías estas de Donald Trump, ni como Milei que viene y lo más revolucionario que hizo, pues fue decir que un hombre era hombre y una mujer era mujer y así se enamoró la masa. Es como cómo manipulan a la gente. En ese sentido quería llevarlo hacia esto, don Gustavo. Tal vez no lo puede identificar usted, no sé si, o tal vez sí, pero ¿usted cree que todos los países estamos en una guerra psicológica urdida, no sé, por Tavistock, por no sé qué institución, en la cual han engañado a la masa y la han, ahorita que usted tocaba el tema del fútbol, que la han hecho pelear por una camiseta, por matarse? ¿Usted cree que esto de la agenda woke ha sido también una operación psicológica? no cabe la menor duda. Eso es innegable. Están hasta en los pequeños detalles, Samuel, cuanto más en un tema de manipulación global. Tú lo mencionaste,
el laboratorio psicosocial más importante que por lo menos yo conozca, y yo en este sentido quiero reconocer la labor de Daniel Stulin con Ujú. su libro Tavistock. Lo tenemos aquí a unos metros en nuestra biblioteca del despacho. No debemos olvidarnos el papel que cumplió el criminal masón Cecil Rhodes con las famosas becas Rhodes que administra su albacea, que administró su albacea y amante. Ujú. Encima, ¿no? Es que tienen todo el paquete de la perversión, esos. Este, eh, entonces, no nos podemos olvidar de esos detalles, no nos podemos olvidar de esas enseñanzas. Y es fundamental, Samuel. A ver, Samuel, si tú y yo fuéramos asesores de los megarricos de la nobleza negra veneciana, y ahí me acuerdo de Jorge Guerra, que hay que escucharlo, que hay que estudiarlo, y nos dijeran, Samuel, Gustavo, vas a ganar $30.000 por mes, Ujú. pero tu función es estudiar el comportamiento individual y social del ser humano y llevar adelante una estrategia de manipulación. Por supuesto que estaríamos todo el día pensando en cómo efectivamente sesgar, cooptar el pensamiento del ser humano. Y en este momento, aunque parezca mentira, lo primero que nosotros tendríamos que concluir, que yo te sugeriría, poniéndome en ese rol tan nefasto de manipulador, Samuel, tenemos que degradar la enseñanza. Tenemos Exactamente. que tener una enseñanza que matrice al ser humano. Tenemos que tener una enseñanza que vaya disminuyendo la capacidad de análisis crítico, que vaya disminuyendo el espíritu inquisitivo. Tenemos que lograr un discurso de carácter monolítico. Y así, bueno, todo el día estaríamos pensando en lo que está sucediendo actualmente. Ujú. ¿Qué sucede actualmente? La degradación educativa, intelectual, que está sufriendo la juventud, lleva a que haya una transformación, hasta si se quiere, en la percepción, y que se acepte que el relato, aun cuando vaya en contra de la realidad objetiva, tangible, es más importante que esa realidad Ujú. objetiva y tangible. Exacto. Esto lo estudia muy bien Manetta Tulian, una filósofa argentina de origen armenio que está viviendo en Barcelona. Nosotros la hemos entrevistado, tenemos amistad, el equipo de Parlamento tiene amistad, concretamente Vladimir tiene amistad con Manet, y tiene un libro, lo tengo aquí en la biblioteca también, que habla precisamente de estos aspectos, de la transformación y cómo se, vuelvo a repetir, se impone el relato sobre la realidad objetiva. Ujú. Entonces, en materia política, bajando a tierra esto que estamos hablando, por ejemplo, en el Uruguay, el Frente Amplio instaló un relato. Somos los defensores de los pobres. Somos los defensores del proletariado, porque tienen al Partido Comunista dentro. Hemos sufrido la violación de los derechos humanos en la dictadura militar, con los torturados y con los desaparecidos. Bien. Luego tenés que el Frente Amplio
viabilizó todas las medidas legislativas pro-oligárquicas que otros partidos no pudieron establecer. Porque además tiene la colaboración, la central sindical, copada por ellos. Es decir, gobiernan para la oligarquía internacional, sacan un presupuesto quinquenal de acuerdo a la Agenda 2030 del Foro de Davos, de los intereses de Larry Fink, de BlackRock, o de Mortimer Buckler, de Vanguard Group, o de Steve Stein, vale decir, de los fondos de inversión, de la OCDE. Pero como instalaron el relato, somos los que defendemos a los pobres, no hay forma de hacerle entender al frente amplista matrizado que están siendo engañados por un relato y que la verdad tangible, que es el presupuesto, en el que vos no le das ni siquiera 40 maestros diferenciales a la ANEP, es decir, a la educación, pero le das 5.300 millones de dólares a UPM, a una corporación finlandesa, porque le haces todas las carreteras para que transiten los trenes con troncos. Eso que es tan claro que está en el presupuesto, no lo entienden. Viejo fascista. Bueno. Eso, perdón, don Gustavo, eso de los troncos, eso eso está refiriendo, porque usted habló también de la destrucción de la naturaleza dentro de Uruguay, tanto que se quejan muchos del calentamiento global, de la protección de la naturaleza, pero no hacen nada. Y usted, que es supuestamente el fascista, el otro, es el que está trabajando por eso también, ¿no? Sí, esto es así, Samuel. Allá por la década del finales del 70, principio del 80, a nivel internacional, como es costumbre, conforme a las necesidades de las corporaciones, se estudia el tema de los recursos naturales. Otra vez, si vos y yo somos asesores de Larry Fink, y Larry Fink desde BlackRock nos plantea: quiero que me diseñen un plan de inversión en América del Sur. Vos y yo lo primero que hacemos es un georrastreo. ¿Qué tiene Brasil? ¿Qué tiene Argentina? ¿Qué tiene Venezuela? ¿Qué tiene Colombia? ¿Qué tiene Ecuador? ¿Qué tiene Bolivia? Vale decir, la maldición de los recursos naturales. Bolivia tiene, Venezuela tiene petróleo. Uruguay tiene agua y tierra. Bien, Uruguay tiene agua y tierra. ¿Cómo podemos expoliar el agua y la tierra? Con la celulosa. Haciendo celulosa, que nos la compra China y nos la compra Occidente, porque además es necesaria para los explosivos, para la industria militar, para el complejo militar industrial. Entonces le vamos a decir a Larry Fink: Larry, necesitamos poner una pastera, 2 pasteras, 3 pasteras, y la materia prima de la pastera son los troncos de eucaliptus. Entonces vamos a hacer lo siguiente, Larry. La industria, para que no pague impuestos, la ponemos en zona franca. La ponemos a través de un tratado de inversión y de un contrato secreto coimero que le impone al Uruguay una cantidad de obligaciones ruinosas, abusivas, leoninas. Y vamos a utilizar entonces la tierra y el agua gratis para tener la materia prima tronco. Y Uruguay va a exportar troncos a una zona franca que va a industrializar el tronco, y de tronco lo va a convertir en pasta de celulosa y la vamos a exportar desde la zona franca. Ese fue el proyecto, ese fue el contrato ROU-UPM del 2017, firmado o ordenado a firmar por Tabaré Vázquez, Atoma, Roballo y García, que nosotros, junto con el doctor Enrique Viana, mi amigo fallecido hace 4 años, denunciamos en la más absoluta soledad penalmente. Pero lo denunciamos a un servicio descentralizado, manejado inconstitucionalmente. La Constitución no establece que sea el fiscal el que investiga, investiga el juez.
pero por ese golpe de Estado técnico, investiga un empleado del presidente. Y si vos denunciás al presidente y el que lo tiene que investigar es el empleado, nunca va a encontrar las pruebas. Exactamente, es realmente increíble cómo expolian a los países, ¿no? Y el peligro para Venezuela y México y todos los de la región es increíble. Don Gustavo, sé que tenemos 5 minutos más por su apretada agenda, pero no quería dejar de pasar este tema de Israel, que lo hemos estado viendo logrando sus objetivos, como siempre traicionando la paz que se había supuestamente logrado en Palestina. Y en ese sentido quería preguntarle, esto se publicó en el año 1951 en el The Southern Jewish Weekly, un periódico hebreo, donde ellos se hacían esta pregunta: ¿puede Israel servir como un modelo para desarrollar un gobierno mundial? Y hacen todo si quieres se lo mando para que lo estudie. Mandalo porque me interesa mucho, aunque yo creo que, Samuel, creo que el modelo de gobierno mundial, según las propias palabras de Klaus Schwab, ahora sustituido por Larry Fink, que dicho sea de paso tiene multiplicidad de inversiones en China, es el modelo chino, Samuel. No Claro. sé qué opinas tú. No, yo estoy totalmente de acuerdo. Primero pensaba que era la ONU, pero luego supe que el primer ministro David Ben-Gurión dijo que la ONU era un concepto judío de la A a la Z. Luego tenemos el modelo del Gran Israel, pero yo estoy totalmente de acuerdo. No sé si Israel también tiene ese sueño, porque también ellos han dicho que en Israel se tiene que volver a instituir el Sanedrín con una corte internacional para juzgar a todos. O sea, básicamente un gobierno mundial, ¿verdad? Pero no sé si también China, ahora que se está supuestamente metiendo en problemas con Israel, cuando Netanyahu los señala de estar llevando adelante una campaña mundial para desprestigiarlos, como si matar a 680,000 palestinos no fuera suficiente para desprestigiarse uno mismo, ¿verdad? Pero ahora resulta que son los chinos los culpables. Pero sí, la síntesis de China como de comunismo y capitalismo, creo que es un modelo muy viable para los controladores del mundo, para imponerlo en el mundo. Y lo estamos viendo con esto de la tecnología de vigilancia masiva, ¿no, don Gustavo? Y además por el mismo proceso que estamos viviendo en Uruguay, que lo está viviendo Estados Unidos, que es la acumulación de poder en el poder ejecutivo. Donald Trump, al igual que Yamandu Orsi, sienten el más profundo desprecio por el poder legislativo. Aquí hay una concentración de poder inconstitucional, de la misma manera que lo hay en Estados Unidos, de la misma manera que lo hay en Israel, de la misma manera que la hay en Argentina, donde Milei también siente un profundo desprecio y ha gobernado en base a decretos. Entonces, estamos viendo que la antigua democracia liberal del Estado de benefactor, como lo dijo en su momento el propio Nicolás Negroponte en aquel libro Ser Digital, donde adelantaba que la democracia se iba a convertir en un revoltijo insoportable e iba a ser sustituida por un cibergobierno mundial, es decir, un gobierno digital. Año 1995, yo lo vengo criticando de aquella época, le vengo alertando de aquella época, estamos viviendo ese proceso. Es que Esa es la, parece que todos esos libros los agarraron en lugar de como advertencia, como manual de trabajo, don Gustavo. sí, claro, pensá nomás en la literatura de Zbigniew Brzezinski, que en ese sentido debe ser la que proyectó el primado negativo con mayor claridad cuando habló de la era tecnotrónica, cuando habló del ser humano controlado por las máquinas, el ser humano sustituido por las máquinas. Hoy estaba viendo un dato importantísimo del crecimiento de Estados Unidos, la economía real aportó el 0,1%. En cambio, lo que tiene que ver con la inteligencia artificial y todo lo que se refiere con la data, con los datos, Sí. aportó el 4%. Ujú. Eso te prueba que, bueno, la inversión está totalmente direccionada hacia la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es un tsunami imparable, es la sustitución del trabajo calificado y no tan calificado por las máquinas.
De hecho, nosotros estamos aquí en el Parlamento acostumbrados a que se está manejando la inteligencia artificial de forma muy, pero muy frecuente. Por ejemplo, aquí concretamente Nicole tiene su asistente legislativo que yo la veo y me sorprende, porque es como que tuviera verdaderamente un asistente, pero al cual tú lo podés programar. Entonces, en determinado momento, O Nicole le sea, ¿es hace una una pregunta. inteligencia artificial? Sí, Mm, en determinado momento Nicole le pregunta algo y el software le contesta de la forma en que fue preparado y sesgado a favor de la Agenda 2030. Entonces, claro, Nicole le dice, no seas tarado. Sí, buena. pero sí, textualmente, Nicole le dice, no seas tarado, estás sesgado, te voy a dar los datos que son los adecuados. Claro, esto es muy importante. Es un asistente que te va a contestar conforme vos lo vayas programando con información. Si vos, por Sí, ejemplo, programás al asistente en el sentido de que, bueno, Salle es, no sé, antisemita, antiargentino, conservador, fascista, obviamente que cuando le pregunten sobre Salle, la inteligencia artificial va a trabajar sus algoritmos y va a contestar muy probablemente en función de esa preparación. Pero sí. eh, vuelvo a repetirte, todo depende de cómo cargues los datos, la información que le suministres. Pero luego el trabajo algorítmico saca las cosas muy depuradas, Ujú. muy depuradas. Don Gustavo, le estaba poniendo ahorita una imagen porque últimamente hice programas sobre la inteligencia artificial y cómo, pues como usted dice, como dice Nicole, está bien tarada. La inteligencia artificial Está no es tarada, inteligencia. es Yo tarada. le pongo una pregunta y me responde mal. Y si no, si fuera yo un joven estudiando que no supiera nada, me lo creo. Y Claro, luego le dices, oye, pero no fue este. Ayer pregunté en Google y me respondió la inteligencia artificial diciéndome, no sé, no me acuerdo qué era, el fundador de una revista satírica en Alemania, me pone uh-huh. un nombre, le dije: "No, fue fulanito de tal". "Ah, sí es cierto, tienes razón. Mi respuesta anterior está mal". O sea, pero por lo pronto, si yo no conozco el tema, si No, soy un chico estudiante, me quedo mal, pues, con la respuesta. pero te voy a contar la otra parte. Eh, digamos que esta es inclusive una cuestión de despacho que te la voy a contar y que obviamente se hace pública, porque me interesa que se haga pública. Estamos de acuerdo, la inteligencia artificial no es autogenerativa. Vos la sesgás. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En muchas ocasiones es totalmente tarada, como bien dijiste vos. Ahora, ¿cómo trabajo? ¿Cómo trabajamos con Nicole? Yo preparo el proyecto sin inteligencia artificial, con mis asistentes humanos. Les pido que estudien tal tema, que hagan un resumen, que estudien tal otro, que busquen legislación comparada. Lo procesamos y saco el proyecto. ¿Ah? Se lo doy a Nicole. Y Nicole, como que fuera una máquina de tiernizar milanesa, carne, Ujú. lo pasa por la inteligencia artificial. ¿Y qué hace la inteligencia artificial? Lo depura, lo corrige, lo aumenta con datos que maneja, que tiene, que se lo suministró, por supuesto, Nicola a lo largo del trabajo parlamentario, y sale un proyecto gestado en el intelecto humano, ¿m? Pero con una serie de elementos acumulativos que están dentro de la base de datos. Entonces sale un proyecto, la verdad, precioso. Ujú. O sea, Nos pasó depende con de una, cómo la uses. depende cómo la uses, es claro. Ahora, si vos mandás de primera, quiero un proyecto sobre tal cosa, bueno, te puede salir cualquier desastre. ¿Te das cuenta? Es una herramienta. Es como que tú tengas que clavar un clavo y en lugar de pegarle con el puño, venga un amigo y te dice, toma, Samuel, utilizaste martillo. Claro. Pues bueno, hay que, utilizarla con cuidado de todos modos, ¿no, don Gustavo?
con mucho cuidado. Sí. Y vuelvo a repetirte, es plenamente programable y sesgable. Ujú. Por supuesto, nosotros la tenemos sesgada, en un sentido antiagenda, Claro. porque viene de origen, digamos así. Si vos la manejás de origen, viene programada pro agenda. Ujú. Interesantísimo eso que nos dice don Gustavo, de verdad que hay que verlo, como siempre les digo, hay que tener cuidado con la inteligencia artificial y esto que nos dice usted ya en su experiencia dentro de los proyectos ya para una nación es interesantísimo. Así que le mando un abrazo, don Gustavo, y de verdad le agradezco muchísimo que se haya tomado el tiempo de regalarme 50 minutos de su tiempo, de su agenda tan apretada y ha salido un programa excelente. Al contrario, Samuel, gracias a ti. Se aprende mucho escuchándote. Y aquí la experta en IA es Nicole. Yo le paso el fardo a ella y ella se encarga y de vez en cuando escucho que le da unos retos bárbaros, la trata de tarada y bueno, la endereza. A lo mejor sería bueno platicar con ella. Don Gustavo, por privado, le voy a pedir unos datos porque le quiero mandar mis libros, me están llegando y le quiero Bien, mandar todos mis libros para que los tenga ahí en su colección. bien, perfecto. Nos conectamos por privado y por supuesto que los quiero tener y fundamentalmente leer. Estamos con mucha bibliografía, pero bueno, nos hacemos tiempo para ir leyendo. Así Así es. que no sé si lo hacemos por WhatsApp o Por por WhatsApp nos WhatsApp. ponemos comunicando. Perfecto, perfecto. Nos conectamos. Un abrazo. Cuídese mucho, hasta luego. Igualmente.